Buenas tardes, Marta. Yo, maestra, no sé si ya se le pueda preguntar. Mire, ya empecé a hacer la tarea, nada más en lo que no le he podido entender es dónde se encuentra en cada elemento la cantidad de electrones de valencia para poder responder las donde viene ya así ya con fórmula. ¿Recuerda que la semana pasada vimos lo de la tabla periódica? Sí. Bueno, en esta, sí, vimos la tabla periódica. Si usted se va ahí a la tabla periódica, hay cada elemento, trae por ahí, su valor. Mire, aquí estamos viendo, uno es el que veíamos que era el peso atómico, la masa atómica, los electrones. Aquí en esto que estoy señalando hay un video, si lo quiere volver a revisar, es de la semana del 12 al 18 de febrero. Ok, entonces sí. Ahí en la tabla periódica sí. Debe de venir la cantidad. Sí, mire, aquí tenemos unas imágenes, en cada elemento vienen los datos, viene la masa atómica, trae sus números de electrones, trae todo. Como quiera, este es otro video. Mire, vamos vamos a aprovechar, como estamos previos al examen, vamos porque eso es una duda, vamos a ver una repasadita del video. Víctor, el tema es el uso de la tabla periódica de los elementos. Y es fundamental que lo apliquemos. ¿Están viendo el video de la tabla periódica? ¿Mande, maestra? ¿Me pueden apoyar si están viendo el video del uso de la tabla periódica? Sí se ve. Bueno, vamos a dar una recordadita, ¿ok? Ok, gracias. Ahí va. Nuestra vida cotidiana, estudiemos o no la química. Así que empecemos la clase. La conformación de la tabla periódica es la siguiente. Tenemos 18 columnas que representan los grupos de la tabla periódica. También están clasificados en subgrupos A y B. 1A, 2A, se brinca al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8. También en forma horizontal tenemos los periodos, van del 1 al 7. La tabla periódica es una herramienta tan importante que nos representa como a un viajero, su guía, ¿verdad? Su guía de viaje. La tabla periódica es una herramienta tan importante, tan valiosa que nos expresa sus propiedades de los elementos. Están clasificados en orden creciente de sus números atómicos. Por ejemplo, tenemos desde el grupo el elemento hidrógeno, que va del 1 hasta el 118. La tabla periódica, como observamos, está clasificada por regiones. Tenemos la región de los metales y
la región de los no metales con este color rosa. Y está formada por grupos que se derivan de la configuración electrónica. Cada configuración electrónica nos da el bloque S, que representa el grupo 1A y el 2A, o 1 y 2, el grupo P, el bloque P, que es de la familia 3A a la 0, está conformada por estos elementos. El bloque D son los metales de transición y el bloque F son los lantánidos y actínidos, que son llamados de transición interna. Algo muy importante, en cada elemento podemos tomar los siguientes valores. En la parte superior su número atómico 1, ¿verdad? Luego enseguida su masa atómica, en el caso del hidrógeno 1.0079. También tenemos como dato el punto de fusión, el punto de ebullición y su electronegatividad. Vamos a ir variando en propiedades de los elementos. Por ejemplo, en el grupo 1A, arriba está el hidrógeno, es un gas. Y después tenemos los metales que se llaman metales alcalinos de alta reactividad del... ¿Ya le quedó resuelta ahí su duda, señorita? Sí, es que lo que pasa es que había abierto busqué una tabla en internet, pero no venía todos los datos que tengo que buscar una más completa. Ok, ¿verdad? Sí, pues este video nada más era para que usted viera ahí los datos, la explicación. Este video es de nuestro libro de texto, el que estamos llevando para todas nuestras clases, todas nuestras actividades. Voy a detener el video, nada más era para reforzar esa parte, ¿verdad? Porque estamos, que no le quedara duda, porque estamos en periodo, vamos a estar la próxima semana en periodo de examen del 26 de febrero al 4 de marzo. Entonces, vamos a ver, nuestro tema de esta semana son enlaces químicos. Vamos a ver mínimo unos 2 videos. Déjame ver cuánto tiempo tienen. Vamos a ver. We're back with March Sadness, and the team is looking down the barrel of a 4:55 meeting. Can they turn it around and make this? Ahí está. Hola a todos, mi nombre es Daniel Rodríguez y en este quinto bloque de Al fin Son entendí 7 química minutos. enfocaremos nuestra atención en las moléculas, esas sustancias que se forman cuando unimos átomos. Porque aunque hemos hablado mucho de los elementos y sus características, rara vez los encontramos puros en la naturaleza. Normalmente, la mayoría de ellos se combinan con otros elementos para formar compuestos. Y eso cambia totalmente la cosa. Por ejemplo, el sodio puro es un metal alcalino muy reactivo. Si tú lo pones en agua, va a explotar violentamente. Mientras el cloro es un gas verde y es muy tóxico. Pero cuando los combinas, cuando formas un enlace entre ellos, se forma el famoso cloruro de sodio, que es una sal blanca prácticamente inofensiva. Pero en fin, vamos viendo desde lo más básico de las moléculas, el cómo se unen los átomos. Los átomos se unen gracias a los enlaces químicos, que simplemente son fuerzas de atracción que mantienen a los átomos unidos dentro de una molécula. Por eso, comúnmente decimos que los enlaces son fuerzas de atracción intramoleculares. Y dependiendo de cómo sean esas fuerzas de atracción, podemos clasificar a los enlaces en 3 tipos: enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente, que veremos en el siguiente video. Pero de manera sencilla, la principal característica para diferenciar entre un tipo de enlace de otro es la naturaleza de los elementos que participan en él. Por ejemplo, en el enlace iónico se combina un metal con un no metal. En el covalente se unen no metales y en el metálico lógicamente ocurre entre metales. Claro que no es la única diferencia entre ellos, pero este sería el panorama general. Ahora sí veamos lo específico de cada uno. Iniciando por el enlace iónico. Por ejemplo, el cloruro de sodio que mencionamos antes forma un enlace iónico, porque el cloro, que es un no metal, se está uniendo al sodio, que es un metal. Pero, ¿cómo ocurre en realidad esta unión? Para entenderlo, necesitamos recordar 2 cosas. Una es el concepto de electronegatividad, la capacidad de los átomos para atraer electrones cuando forman enlaces. Y tal vez recordarás que los elementos más electronegativos son los no metales. A ellos se les hace muy fácil atraer electrones. Y la segunda es el término de electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo.
o sea, los que están más alejados del núcleo, y por ello son los responsables de formar los enlaces. Más o menos así. Si vemos al sodio y al cloro en su estructura de Lewis, o sea, con sus electrones de valencia dibujados alrededor, vemos que el sodio tiene un solo electrón de valencia, mientras el cloro tiene 7. Entonces, como el cloro es muy electronegativo, atrae fuertemente el electrón del sodio, prácticamente se lo roba, aunque decimos que el sodio le transfiere su electrón al cloro. Y para este momento ya sabemos qué le pasa a un átomo cuando gana un electrón. Exacto, obtiene una carga negativa, o sea, el cloro se vuelve un anión, mientras el sodio, que perdió su electrón, se vuelve un catión, un ion con carga positiva. Por eso, esto se llama enlace iónico, unión entre iones. Alguien dirá, achis, ¿cuál unión? Yo no la veo. Está justo aquí. ¿Qué pasa cuando una carga positiva se encuentra con una carga negativa? Se atraen. He ahí la definición tal cual de enlace. Fuerza de atracción entre átomos para formar una molécula. Veamos otro caso. Juntemos al magnesio, que tiene 2 electrones de valencia, con el oxígeno, que tiene 6. En este caso, el oxígeno es el no metal, por lo tanto, es el que atrae fuertemente a los electrones. Entonces el magnesio transfiere sus 2 electrones al oxígeno, y de nuevo se forman iones, solo que ahora de carga 2 más y 2 menos. Pero viene siendo lo mismo. Atracción entre iones de cargas contrarias igual a un enlace iónico. Tal vez alguien se esté preguntando, ¿por qué antes fueron carga de 1 más y 1 menos y ahora fueron de 2? Eso depende de cuántos electrones se ganan y cuántos se pierden. O sea, depende de los electrones de valencia. En algún otro video mencionamos que los átomos buscan completar su octeto, o sea, tener 8 electrones en su estructura de Lewis y con eso ganaban más estabilidad. Esa es una razón por la cual se forman los enlaces, porque es una manera en que los átomos completan su octeto y ganan esa estabilidad. En el primer caso, al cloro solo le hacía falta un electrón para completar su octeto, y al oxígeno le hacían falta 2, por eso forma su carga de 2 menos. Ahora, para hacerlo interesante, combinemos al oxígeno con el sodio. Sigue siendo un enlace iónico, pero al oxígeno no le basta con robarle su electrón a un sodio, con eso no completaría su octeto. Por eso el oxígeno tiene que buscar otro átomo de sodio y también quitarle su electrón. Ahora sí, tiene su octeto completo y ya con su carga de 2 menos, atrae a los sodios. Por eso escribimos subíndices en las fórmulas químicas, nos indican cuántos átomos hay de cada elemento en una molécula, lo que quiere decir cuántos átomos se necesitaron para completar el octeto mientras se formaba el enlace. En el caso del enlace metálico sí es algo diferente. En primer lugar, puede ser entre metales puros o aleaciones, o sea, entre mezclas de metales. Aquí usaremos al fierro puro como ejemplo, pero en cualquier caso, los electrones de niveles internos, junto con el núcleo del metal, se comportan como una sola gran esfera positiva, mientras los electrones de niveles externos quedan libres. Entonces, cuando muchos átomos de fierro se encuentran, los electrones se mueven tanto alrededor de los núcleos que prácticamente los empujan para que se acerquen entre ellos. Comúnmente decimos que los átomos del metal se encuentran inmersos en un mar o nube de electrones desubicados. Desubicados porque no tienen una posición fija, se están moviendo todo el tiempo. Y justamente es esto lo que mantiene unidos a los átomos del metal, las atracciones eléctricas entre los iones metálicos con carga positiva y los electrones móviles alrededor. Además, esta marea electrónica no solo mantiene compactos a los átomos del metal, sino que también le confiere sus propiedades, como el ser buenos conductores de electricidad, porque en sí una corriente eléctrica es simplemente un flujo de electrones. Entonces, usando esta animación y mucha imaginación, si uno aplica una corriente eléctrica a un metal, los electrones provenientes de la corriente pueden fluir junto a los electrones de la marea electrónica. Digamos que todos están en terreno familiar. Y pueden fluir hasta llegar a su destino o hasta que se encuentre en un material que interrumpa ese flujo. Ya para acabar vamos a resumir un poco. El enlace iónico ocurre entre un metal y un no metal cuando se transfieren electrones y se forman iones. En cambio, en el enlace metálico, los átomos se mantienen unidos debido a que están inmersos en una marea de electrones desubicados. Y con esto ya solo nos falta conocer el enlace covalente. Aquí te dejo el link para no perder el hilo. Ahí nos vemos, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo la tablita, ¿sí me escuchan? Sí, maestra.
Claro, gracias. Miren, aquí estamos observando lo que son, bueno, la clasificación aquí de los enlaces químicos, que es el inicio, ¿verdad? De esto, para hacerlo esto más, pues más fácil la comprensión. Tenemos tres tipos de enlaces: iónico, enlace covalente, enlace metálico. En el enlace iónico tenemos metal y no metal. Y bueno, acá tenemos enlace covalente, son no metales. En el enlace metálico, obviamente, pues son metales. Eso es lo que nos dice ese es el concentrado de este video. Voy a compartir otro porque, bueno, porque pues es importante que lo puedan, tengan ustedes aquí la información para poder comprender un poco mejor el tema. Nuevo Nescafé Black. Modo Black intenso para disfrutar más tus victorias. Nuevo Rexona. Si tú no paras, Rexona tampoco. Hola a todos, en el video anterior dijimos que los enlaces son fuerzas de atracción entre átomos para formar moléculas. O sea, un enlace es cualquier fuerza intramolecular que mantenga a los átomos unidos. También aprendimos que existen tres tipos básicos de enlaces y que para diferenciar entre un tipo de enlace de otro, debemos saber qué elementos participan en él. Hoy nos enfocaremos en cómo se enlazan los no metales, o sea, cómo es el enlace covalente. Este enlace lo vemos mucho cuando se une el carbono y el oxígeno, o el hidrógeno al nitrógeno, o incluso cuando se unen átomos del mismo elemento. Por ejemplo, cuando formamos una molécula de flúor diatómico. Aquí vemos los dos átomos de flúor con sus electrones de valencia. Recuerda que los electrones de valencia son los responsables de formar enlaces, por ser los más alejados del núcleo. De hecho, también mencionamos que los átomos forman enlaces para completar su octeto, es decir, tener 8 electrones en su estructura de Lewis, y así ser más estables. Por ejemplo, en el enlace iónico se transferían electrones para que eso ocurriera. Pero bueno, en el caso del enlace covalente, eso no se puede. Aquí, como a cada flúor le hace falta solo un electrón para completar su octeto, además de que tienen la misma fuerza para atraer electrones, mejor deciden compartir los electrones. Eso es un enlace covalente, el tener un par de electrones compartidos que unen a dos átomos. Y literalmente son electrones compartidos, o sea que cada flúor ya puede decir que completó su octeto. Mira que cada átomo tiene 3 pares de electrones libres, así se les llama a los electrones que no participan en el enlace, y además tienen un par de electrones enlazantes, los que sí forman el enlace. Y con eso ya sumarían los 8 electrones totales. Esa es la principal característica del enlace covalente, enlace entre no metales donde se comparten los electrones. Pero la forma en cómo se comparten estos electrones puede variar, y eso va a depender de la electronegatividad de los elementos que estén participando. Recuerda que la electronegatividad es la capacidad para atraer electrones y aumenta hacia arriba y a la derecha de la tabla periódica. Por ejemplo, observa las diferencias entre un enlace carbono-hidrógeno y uno hidrógeno-oxígeno. ¿Viste las diferencias? Vamos con la primera. Mira los imanes. Eso representa que la electronegatividad del carbono y del hidrógeno son similares, pero la electronegatividad del oxígeno es claramente mucho más grande que la del hidrógeno. ¿Y eso en qué afecta aquí? Ahí te va. Si vemos los electrones enlazantes del carbono y el hidrógeno, podemos decir que están casi a la mitad de la distancia entre los dos átomos. Eso se refiere a que se están compartiendo de manera equitativa, ya que ambos elementos tienen casi la misma fuerza para atraer esos electrones. Muy diferente al enlace oxígeno-hidrógeno. Aquí se ve claro que los electrones están más cerca del oxígeno, porque él jala los electrones con mucho más fuerza, es más electronegativo. O sea que aquí existe una compartición no equitativa, o compartición desigual. Esta es la diferencia entre un enlace covalente no polar y un enlace covalente polar. Ambos unen átomos no metálicos, pero los electrones se comparten de manera distinta.
Eso de compartir electrones es como cuando compartes ropa con un hermano. Me llegó a pasar que no me alcanzaba para comprar, no sé, una playera y mi hermano me prestaba para completarla, con la condición de que la compartiéramos. Y yo de menso, pues bueno, la compartimos, va a estar pareja la cosa. Pero no, compartir ropa con un hermano es como un enlace covalente polar. Esa playera casi siempre estaba en el closet de mi hermano. O peor aún, cuando yo la quería usar, él ya la traía puesta. Pero en fin, si ahora queremos imaginar al enlace covalente de una forma más realista, se utiliza el término densidad electrónica, que se refiere a qué tanto se concentran los electrones en una región de una molécula. Por ejemplo, si en una molécula hay una región de alta densidad electrónica, se refiere a que la mayoría del tiempo los electrones se la viven ahí. En cambio, en la zona de baja densidad electrónica, sí hay electrones, pero se la pasan muy poco tiempo ahí. Entonces, en el enlace covalente no polar, como la compartición es equitativa, vemos esto. Digamos que la densidad electrónica es normal y similar en toda la molécula, mientras la compartición desigual del enlace covalente polar produce esto, una región con alta densidad electrónica y una de baja densidad. Es prácticamente lo mismo que el dibujo de arriba, solo nos representa que los electrones están más recargados hacia un lado. Lo que sí importa aquí es que esto produce cargas parciales, una carga parcial negativa, donde están casi siempre los electrones, y una carga parcial positiva, donde la densidad electrónica es baja. Por eso se llama enlace covalente polar, porque produce polos, uno semipositivo y uno seminegativo. Después veremos por qué son tan importantes estos dipolos, pero hasta aquí creo que ya llevamos mucha información. Vamos viendo una breve comparación. En el enlace iónico se forman cargas netas, porque se transfieren electrones de un átomo al otro, mientras que en el enlace covalente polar se forman cargas parciales, debido a que la densidad electrónica está más cargada hacia un polo de la molécula. Y en el enlace covalente no polar no hay nada de esto. Este enlace produce moléculas completamente neutras. De hecho, para predecir cuál de estos tres casos puede ocurrir cuando se forma un enlace, existe una regla que se basa en la electronegatividad de los elementos que participan. Bueno, más específico, se basa en la diferencia de electronegatividad que exista entre ellos. Solo se necesita un cálculo sencillo en el que se resta el valor de electronegatividad del elemento más electronegativo menos el del otro. Ahorita vemos cómo funciona este cálculo con un ejemplo. Pero en sí, esta regla dice que si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, se dará un enlace iónico, como el cloruro de sodio que vimos en el video pasado. El cloro tiene electronegatividad de 3 y el sodio de 1. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad sería de 2. En cambio, si la diferencia se encuentra entre 1.7 y 0.4, resulta en un enlace covalente polar. En nuestro ejemplo del enlace hidrógeno-oxígeno, como ocurriría en una molécula de agua, la diferencia sería de 0.9. Por eso veíamos las cargas parciales, porque el oxígeno sí es significativamente más fuerte que el hidrógeno. Y si la diferencia es menor o igual a 0.4, da un covalente no polar. Este sería el caso del enlace carbono-hidrógeno. O el primero que hicimos del flúor. Es un enlace entre átomos del mismo elemento, entonces la diferencia de electronegatividades daría 0. De hecho, a este también se le llama enlace covalente puro, porque es el mismo elemento, como pasaría con los otros gases diatómicos. Y finalmente tenemos un enlace un poco especial, el enlace covalente coordinado. Por el nombre de enlace covalente nos podría dar la idea de que ocurre entre no metales, y sí es así, pero también podría pasar que sea entre un no metal y un metal. En cualquier caso, lo que de verdad importa aquí es que, como los otros tipos de enlaces covalentes, esta unión se forma cuando se comparten electrones. Pero en este caso, un solo átomo es el que dona los dos electrones del enlace. Por ejemplo, imaginemos una molécula de amoníaco, que es un nitrógeno que forma enlaces con 3 hidrógenos y aún le queda un par de electrones libres. Eso es muy importante. Y al lado tenemos una molécula de trifluoruro de boro, que se parece mucho, pero mira que el boro tiene solo 6 electrones. Entonces digamos que aún le queda espacio para más electrones y completar su octeto. Y pues ahí va el amoníaco de buena onda y le dice: mira, qué casualidad, a mí me sobran 2 electrones, ¿por qué no formamos otro enlace? Entonces, el nitrógeno dona los 2 electrones que forman el enlace y ahora pasan a ser un par de electrones compartidos. Eso es el enlace coordinado, cuando un solo átomo pone los 2 electrones. También por eso luego le llaman enlace dativo.
Y solo como dato extra, en las estructuras de Lewis usualmente se representa al enlace coordinado como una flecha que va desde el átomo que donó el par de electrones hacia el átomo que los recibió. O a veces ponen las dos moléculas unidas por un punto. Ya cada quien usa la representación que le convenga en su momento. Muchas gracias, con esto terminamos de ver los enlaces. Bueno, pues hasta aquí, bueno, terminamos aquí la introducción, pues ahora sí que al tema, ¿verdad? Que nos toca el día de hoy, que son enlaces químicos. Vamos a continuar con la presentación. A ver, permítame. Perdón. Ok, pues vamos a ver aquí, bueno, enlaces químicos es nuestro tema. Vamos a continuar. Bueno, pues aquí tenemos qué es vamos a ver qué es un enlace químico, cómo se unen los átomos, qué propiedad periódica predice el tipo de enlace, qué son los electrones de valencia, cuáles son los enlaces químicos, qué establece la regla del octeto y qué son las estructuras de Lewis. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar con la clase? De lo que llevamos revisado tanto en el video como lo que vamos a iniciar. Ok. ¿Están viendo la presentación? Sí, maestra. Alguien que me quiere ayudar aquí ya no le alcanzó a ver en dónde me dice para hacer la presentación de un más grande. No le veo. A ver. No, pero así le alcanzan a ver. Sí, se alcanza a ver. Okay. Bueno, tenemos ahí lo que es el enlace químico, pues ¿qué es? Como vemos aquí la descripción, la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en un compuesto cualquiera que sea su naturaleza debido a la transferencia total o parcial de electrones para adquirir ambos. La configuración electrónica establece lo correspondiente a los gases inertes, que son los responsables de las propiedades físicas y químicas de las sustancias. El tipo de enlace, al perder o ganar, compartir electrones, los átomos tienden a formar compuestos para ser químicamente estables. Según la forma en que se adquieran, la configuración estable será el tipo de enlace. Tenemos, bueno, como vimos, los enlaces iónicos o electrovalentes, el enlace covalente y el enlace metálico. La regla del octeto, bueno, para adquirir estabilidad química, un átomo tiende a ganar, perder o compartir electrones. Cuando un átomo posee 8 electrones, tiende a presentar una configuración electrónica estable semejante a la de los gases nobles, excepto el helio, que tiene solo 2 electrones. La representación de Lewis para átomos y iones es una forma muy sencilla para representar los electrones de valencia responsables del comportamiento químico de los elementos. Es el diagrama puntual de Lewis. También se utiliza para representar enlaces entre átomos. La representación de Lewis, el símbolo del elemento representa su núcleo y sus electrones, excepto los de valencia. Se escribe la configuración electrónica del elemento y se seleccionan los electrones del último nivel.
Sí, la representación de Lewis, bueno, cada uno de los lados del símbolo de arriba y debajo de la derecha y izquierda representa un orbital. Uno es LS, uno es S y 3P. Sin importar el orden, siempre va a ser así. ¿Ok? Después tenemos consideraciones para recordar cuáles electrones están pareados. Se ignoran los electrones de los subniveles D y F. Los electrones de S siempre se representan pareados. Para representar los electrones de P se sigue la regla de Hughes. Las representaciones de Lewis, las configuraciones de Lewis electrónicas para los siguientes elementos son estas que tenemos aquí, ¿sí? Relación entre propiedades periódicas y formación de iones. Depende principalmente de dos propiedades periódicas: el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Sin embargo, además de interrelacionarse con las otras propiedades, existen varios factores que afectan directamente. Relación entre propiedades periódicas y formación de iones. Tenemos lo que es la carga nuclear. A mayor carga nuclear, mayor potencial de ionización y afinidad electrónica. Radioatómico. A mayor distancia entre el núcleo y el nivel externo, menor potencial de ionización o afinidad electrónica. Propiedades periódicas. La electronegatividad es la tendencia relativa de un átomo para atraer los electrones hacia sí al estar enlazado con otros átomos. Los no metales más reactivos tienen la electronegatividad alta. Es el fósforo, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. Los metales más reactivos tienen electronegatividad baja. Entonces, pues, continuamos. Propiedades periódicas. El número de oxidación representa la valencia de los átomos. Depende de la cantidad de electrones que se localizan en su última capa, también llamada capa de valencia. ¿Ok? La estructura puntual de Lewis propuso en 1916 una manera sencilla de representar los átomos con sus electrones de valencia mediante puntos. O sea que estos puntos, bueno, aquí los representaban, son sus electrones de valencia. No sé si esto está en relación a la pregunta que estaba haciendo la compañera al inicio de la clase. Después, procedimiento para escribir estructuras de Lewis. El símbolo del elemento representa su núcleo y sus electrones, excepto los electrones de valencia. Se escribe la configuración electrónica del elemento para seleccionar los electrones de valencia. Cada uno de los cuatro lados del símbolo representa un orbital, S y P, sin importar el orden. Y bueno, pues ahí hay algunas consideraciones. Recordar cuáles electrones se encuentran en pares. Los electrones de S siempre se encuentran pareados. Para representar los electrones de P y S se sigue la regla de Hughes. Y bueno, pues los tipos de enlace iónico se forma cuando se transfieren un electrón o más de uno de la capa de valencia de un átomo o la del otro, formándose respectivamente un catión y un anión. Los iones se mantienen unidos debido a la atracción electrostática que se establece entre dos partículas de carga diferente. Ok, el enlace iónico, bueno, pues aquí los podemos ver, cómo se están ahí formando, sí, cómo se están aquí ya viendo el enlace iónico. Lo propuso Cosell en 1916. Se representa cuando se genera una transferencia de uno o más electrones entre dos átomos, como lo pudimos observar aquí en estas fotografías. Así, los átomos que originalmente eran eléctricamente neutros resultan con cargas eléctricas opuestas y se vuelven iones, cationes y aniones. Y bueno, el enlace iónico o electrovalente se va a originar por la atracción electrostática entre dos partículas con carga contraria, cuando la diferencia de electronegatividades entre los átomos es mayor de 1.67, se presenta un enlace iónico.
Los compuestos iónicos, un ion con carga eléctrica positiva, que resulta cuando un átomo pierde por lo menos un electrón, ¿sí? y un anión cuando es un ion con carga eléctrica negativa, se resulta cuando un átomo gana por lo menos un electrón. ¿Sí? Aquí estamos viendo estas imágenes donde están perdiendo o ganando cloruro de sodio. Los iones de sodio y cloro se unen por atracción electrostática, porque uno es positivo y bueno, el otro es negativo. Ok, estamos de acuerdo por ahí, ya cumplió las reglas que se unen cuando son polos diferentes. Bueno, después de aquí, bueno, pues aquí podemos ver algunos imágenes de lo que es el cloruro de sodio, fluoruro de calcio, óxido de aluminio, sulfato de cobre. Tipo de enlace covalente es el fenómeno químico mediante el cual dos átomos se unen compartiendo una o varias parejas de electrones, por lo tanto no pierden ni ganan electrones, sino que comparten. El resultado de un enlace covalente es una molécula. ¿Ok? Si cada átomo proporciona un electrón, el enlace se designa como normal. Si el par lo proporcionan solamente uno de los átomos, se llama coordinado. ¿Ok? Esta parte lo vimos en el video. Tenemos las propiedades del enlace covalente, lo que es la polaridad, que es el fenómeno que se presenta cuando dos átomos unidos por un enlace covalente difieren en sus electronegatividades, por lo tanto el par de electrones compartidos será atraído. ¿Ok? El enlace covalente no polar establece entre átomos con igual electronegatividad. Átomos del mismo elemento presentan este tipo de enlace. En el enlace covalente no polar, los electrones compartidos son igualmente atraídos por ambos núcleos. La molécula resultante no presenta distribución apreciable de cargas y se le llama no polar. El enlace covalente polar se establece entre átomos con electronegatividades próximas pero no iguales. Los electrones de enlace son atraídos y de modo diferente por los dos núcleos. En el enlace covalente polar se forma entonces un dipolo con cargas positiva y negativa en una distancia muy pequeña. La molécula recibe el nombre de polar. ¿Ok? Bueno, en el enlace covalente 1916, tipo de unión química formada entre dos átomos que comparten un par de electrones. Para adquirir la estabilidad no hay pérdida ni ganancia de electrones entre los átomos, solo se comparten de manera armónica. Los millones de compuestos que se conocen en este enlace es el que predomina cuando la diferencia de las electronegatividades de los átomos es menor de 1.67. Tiene un anión covalente. Ok, aquí podemos ver un enlace covalente. También lo tenemos en el metano, con una estructura de Lewis, aquí se está representando. Ok, así queda. Tipos de enlace covalente dependen de la pertenencia del par de electrones compartidos. Enlace covalente simple, enlace covalente coordinado, dependen de la electronegatividad de átomos. Enlace covalente no polar y enlace covalente polar. Ok, propiedades periódicas, bueno, tenemos la electronegatividad y tipo de enlace. Bueno, esta tablita también es importante que se la tengan por ahí presente. Y bueno, pues hay una tabla periódica que maneja lo que se agrupan las electronegatividades, vamos, de cada elemento. Aquí hay otra. Con base en los valores de electronegatividad de elementos es posible determinar la polaridad o bien la ausencia de ella que muestran las moléculas, es decir, debido a la diferencia en las electronegatividades podemos tener moléculas con carga electrónica simétrica y moléculas con una distribución alterada de cargas positivas. Tenemos aquí tipos de enlace covalente, no polar y el polar. ¿Ok? Tenemos también, bueno, aquí el ácido clorhídrico, molécula de agua. ¿Ok? Está representada por la estructura de Lewis en esta parte. Y acá pues estamos viendo que es una molécula polar. ¿Ok?
En esta molécula de agua que estábamos observando resulta una molécula polar que muestra en su estructura dos partes de electrones sin compartir, lo cual le confiere el momento dipolar. Esta característica trae como consecuencia propiedades que hacen diferente al agua del resto de las sustancias, ser el solvente universal y sobre todo la importancia que significa en el punto de ebullición muy alto en contraste con otros líquidos. Ok, aquí tenemos el punto de ebullición que es a 100 grados centígrados. Sí, las propiedades de enlace covalente también tenemos multiplicidad. A veces es posible que dos átomos unidos por enlace covalente compartan más de un par de electrones. De este modo se forman los enlaces múltiples. Generalmente se presentan en enlace doble de 2 pares y triple 3 pares. ¿Ok? Bueno, los enlaces covalentes simples, dobles y triples. Bueno, aquí tenemos cuándo es la definición de cada uno. El simple, cuando un átomo comparte con otro 2 electrones, uno de cada átomo. Cuando el covalente doble, cuando un átomo comparte con otro o con otro 4 electrones, 2 de cada átomo. ¿Sí? Entonces, y el enlace covalente triple, que bueno, aquí está representado cuando un átomo comparte con otros 6 electrones, 3 de cada átomo. ¿Ok? 3 de cada átomo. ¿Sí? Y la multiplicidad se representa cuando dos átomos unidos por el enlace covalente comparten más de un par de electrones. Los alquenos y los alquinos, entre otros, muestran enlaces múltiples. Las propiedades de los compuestos covalentes: la partícula más pequeña es la molécula. Se presentan en los 3 estados físicos. En general, sus puntos de fusión y ebullición son variables pero bajos. No conducen la electronegatividad. Y la mayoría no son solubles en agua. Y bueno, pues esta es en sí lo que tenemos de la clase del día de hoy. Ok, ¿alguna pregunta? De la clase, hay que tener oportunidad de revisar sus temas en el libro de texto, donde les comparto las ligas. No sé si hayan tenido, mira, aquí viene el libro del curso, hayan tenido oportunidad para abrirlas. La tarea de esta semana, bueno, es resolver la página 190 y 191. Aquí está la descripción. Ok. Esta es la liga del libro. Okay. Por si alguien no la había revisado, aquí está la liga, y de este libro es donde estamos encargando la tarea. Si alguien tiene pregunta. Sí, maestra. No había visto la presentación esta, no, nada más leí el libro y vi los videos una y otra vez. Sí viene, déjame decirle dónde está. Pero sí, bueno, quería preguntarle, yo creo que ahí vienen unas preguntas de las que no he encontrado. Parece que ahí en esa presentación que dio, porque me faltan como 5 preguntas que no he podido responder. Sí, aquí está. En esta parte de recursos se va usted a la semana del 19 al 25 de febrero, enlaces químicos, y usted encuentra aquí en tarea, bueno, aquí lo que estamos solicitando, y en el área de recursos, pues siempre viene la presentación que yo les estoy compartiendo. Y el recurso también, pues viene su libro. Sí. Yo les sugiero que se apoyen mucho en su libro y en la presentación. Sí, es que fue lo que me faltó. Sí vi la presentación, pero me fui por los videos y el libro y no abrí la presentación, y ahorita estoy viendo que vienen respuestas de las que no he podido encontrar. Sí, básicamente pues de ahí es donde pues bueno, es nuestra base, el libro de texto que viene aquí en la plataforma. Y también 2 cosas: recordar
recordarles que tenemos en esta semana la semana de evaluación del 26 de febrero al 4 de marzo. Ok. ¿Qué más? Pues ya está habilitado. Ok, aquí está, del lunes 26 de febrero al 4 de marzo, donde ustedes, estará disponible en estas fechas que ya estamos aquí mencionando. La evaluación consta de 30 preguntas de opción múltiple. Es importante planificar el momento en el que vas a presentar cada uno de tus exámenes, estar en un ambiente completamente relajado que te permita concentrarte, con una conexión estable a internet, en un equipo, PC, laptop que no sufre de fallas de corriente eléctrica o que pueda quedarse sin batería. La duración es de 120 minutos, tiene 2 intentos para presentar y una vez iniciando el examen ya no pueden detenerse. Para prepararse para el examen parcial, repasen todos los capítulos listos. Hasta el momento, apóyense por favor con el libro de texto, los videos, y ahí en el área de recursos les comparto las presentaciones. Ok, te recomiendo utilizar estos navegadores. En caso de alguna anomalía como la siguiente es el congelamiento de pantalla o mensaje de error, de contraseña, falla eléctrica, suspensión de internet, debes de reportarla de inmediato al siguiente correo electrónico atención@ucnl.edu.mx, de preferencia con alguna imagen o captura de pantalla que demuestre lo que ocurre en el equipo, anotando también la fecha y la hora en que sucedió el imprevisto. Ok, 2 intentos, 2 horas de tiempo. Ok, y bueno, pues es todo de lo que tengo yo que comentarles. No sé si tengan algo más, alguna otra duda, algún comentario. Bueno, si no tienen ninguna duda, nos quedamos aquí en esta semana con la fecha del examen parcial. Nosotros ya no nos vamos a ver en esta semana, es pura totalmente de exámenes, y nos veríamos hasta el 8 de marzo, creo. Sí, hasta el 8 de marzo, si Dios quiere. ¿Ok? Ok, maestra, gracias. Bueno, ok, sigo sus órdenes. Tienen habilitado ahí para pasarme mensaje. Cualquier duda, estoy aquí al pendiente. Que pasen un buen fin de semana y pues mucha suerte. Gracias igualmente.